Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos. Fuerte, estaba ahí. Bienvenidos a una charla más de este ciclo de charlas en el Lemon Rock de Ciencia, enmarcado en el proyecto de Granada Ciudad de la Ciencia. Al proyecto, a este parte del proyecto le queda muy poquito, ya hasta junio. Recomendaros que vengáis en junio al Parque de la Ciencia, que tendremos el evento final en el auditorio. Y estamos preparando charlas, estamos preparando conferencias, estamos preparando muchísimas cosas. Al final lo recordará Emilio todas las actividades que nos quedan por hacer. Tenemos un mes de mayo como para pegarnos un tiro en un pie, pero lo hacemos con toda la gana y con toda la ilusión para que podáis tener una oferta enorme de divulgación y de ciencia en Granada. La charla de hoy me hace muchísima ilusión porque cuando yo estaba en tercero o cuarto de carrera empecé con las prácticas de los famosos verdes, los animadores científicos del Parque de la Ciencia, y yo empecé allí y justo al año siguiente se abrió el edificio Macroscopio con todas las salas nuevas. Y una de las salas fue la sala de cuerpo humano, en la que yo tuve la suerte de trabajar como uno de los primeros monitores. Y aquí este hombre, Miguel, junto con su padre, me enseñaron la exposición y la verdad es que lo disfruté mucho. Tanto disfruté que me pegué allí 2 años encerrado, explicando la sala a todos los visitantes. Os voy a presentar a nuestros 2 invitados de hoy. Aquí a mi derecha, Esmeralda Alaminos, ella es bióloga de formación, es conservadora de colecciones biológicas, técnico de liofilización y plastinación en el Parque de las Ciencias y además tiene varios artículos de herpetología, o sea que es una bióloga, una bichóloga de tomo y lomo. Yo la conocí a ella en una asignatura de vertebrados, en la licenciatura de biología, o sea que hace ya también unos cuantos años que nos conocemos y después, bueno, pues la veía allí en la sala de cuerpo humano, encerrada en el laboratorio de plastinación. En aquel momento todavía no veíamos muchas piezas, todas las que se traían de fuera, pero hace ya años que se tienen muchas piezas que son propias. Y junto a ella está Miguel Guirao Piñero. Él es médico, profesor de anatomía de la Universidad de Granada, proviene de una larga saga de médicos. De hecho está Miguel Guirao Gea, Miguel Guirao Pérez, Miguel Guirao Piñeiro y tu hijo, Rubio. Así que una saga enorme de médicos que además no solamente son buenos médicos y buenos docentes, sino que además están muy comprometidos con la divulgación y siempre lo han estado. Miguel trabaja también en el Parque de las Ciencias y, como decía, él junto a su padre son los principales responsables de que esa sala de cuerpo humano tenga esa colección tan preciosa que tiene y que podéis disfrutar cada vez que vais por allí. Hoy nos van a hablar de una técnica que se llama plastinación. Y nos van a aclarar qué es eso de la plastinación. No es la plastilización, no es la plastificación, es la plastinación, que es una técnica de conservación de órganos de la que ellos nos van a hablar. Así que nada, os dejo con ellos. Bienvenidos. Muchas gracias. Óscar me ha echado piropos, yo se lo voy a echar a él también, porque me acuerdo que cuando él estaba de amarillo allí explicando la sala, realmente la filtración glomerular, quien me la explicó fue él a mí. Así que yo sé de filtración glomerular porque él me contó cómo se hacía la filtración glomerular. Bueno, estamos encantados, ¿verdad, Esmeralda?, de estar por aquí y de poder enseñar lo que es la plastinación, para que entendáis pues este sistema de conservación que tenemos en el parque. Ahora es cuando tú me tenías que interrumpir, ¿no? Venga, interrúmpeme. Bueno, como veis, la presentación se llama Pon el cerebro en tus manos. Pues, ¿hay algún voluntario que quiera al cual le pongamos el cerebro en sus manos? Bien, un voluntario. Este señor es voluntario. Ah, ¿tenéis 2? Venga, tenemos 2 cerebros. Sí, un guantecillo. Es un cerebro, ¿de qué son, Esmeralda? De cordero. Para que veáis qué fácil es manejarlo. Y qué fácil es estudiarlo y analizarlo. Sin que se desparrame, sin que te manches, sin que... Puedes estudiarle también. Como veis, además con el dedo gordo ya se le está aplastando los núcleos grises. En fin, bueno, el cerebelo tú lo estás descuajeringando. Imaginaros que este cerebro fuera un cerebro humano y que todos los señores fueran estudiantes de anatomía de la Facultad de Medicina
Y me estáis viendo lo complicado que sería ver este cerebro. Imaginaros que este señor fuera uno de los 250 alumnos que pasan por la sala de disección y que tuvieran que ver ese cerebro 250 alumnos. Lo ve el primero, medio lo ve el segundo, el tercero ya no ve nada y el cuarto se lo damos por aprobado porque no se puede ver nada. Con lo cual, como veis, es muy complicado poner el cerebro en las manos sin que eso se desmorone y se estropee. Queríamos que lo pusierais, pero en fin, ya si queréis lo podéis dejar por ahí. El corazón sería lo mismo, o cualquier otra pieza del hígado, en fin, cualquier otra cosa. Entonces, como veis, esto es muy complicado. Entonces, aquí hemos puesto dos cuadros que son muy bonitos. Uno es la lección de anatomía de Tulp, de principios del siglo XVII, que realizó Rembrandt, y como veis, si os fijáis, la cara de admiración que tienen todos los que están contemplando el cuerpo humano. Están viendo la demostración que está haciendo el profesor Tulp de los músculos del antebrazo, las caras que tienen, viendo lo que hay por dentro. Eso, yo el otro día recordaba, hay un libro de anatomía, hay unos libros de anatomía muy célebres que se los escuché, donde hay un texto que a mí me gusta mucho recordarlo, es un texto largo y tal, pero que al final dice, pues sin duda nadie contempló sin emoción el órgano que palpita en su seno o el que es cuna de su pensamiento. Acabamos de poneros en la mano el que es cuna del pensamiento, que es el cerebro. Eso me parece extraordinario. Pero claro, para poder ver eso es muy complicado, es muy complicado. La diapositiva de la derecha es nuestro anfiteatro anatómico, el anfiteatro anatómico del Parque de la Ciencia. Mirad, el Parque de la Ciencia, en esta parcela que estamos diciendo anatómica, lo que nos parece es que es un complemento fantástico para el aprendizaje anatómico. Es decir, la enseñanza de la anatomía a los médicos, a los enfermeros, a todo el mundo, se da en la facultad. Pero yo creo que nuestro papel, porque además somos universidad, Parque de la Ciencia también es universidad, es complementar, ayudar y enseñar. Pero enseñar en plan divulgativo. Y por eso creo que complementamos a la labor docente que se hace en la universidad a través de esta divulgación y a través de estas técnicas. Los grandes centros de docencia europeos, de medicina, tenían su anfiteatro anatómico. Y como nosotros queremos y aspiramos a ser un museo de referencia mundial, también tenemos nuestro anfiteatro anatómico. Por eso a la derecha tenemos un anfiteatro anatómico donde hacemos esto que estamos haciendo aquí, pues lo hacemos allí periódicamente. Pero claro, para poder hacer esto, pues necesitamos modelos. Fijaros en la diapositiva de la derecha. La diapositiva de la derecha en Granada es muy emblemática. Esa diapositiva de la derecha son los estudiantes de medicina de Granada de 1913, del curso 13-14. Y ahí tenéis a Eudoxia Piri, la primera estudiante de medicina que entró en la Facultad de Medicina de Granada. Que la calle la tenemos muy cerca del parque, la calle Eudoxia Piri. Esa chica que está a la derecha del profesor es la primera alumna de medicina de la Universidad de Granada. Fijaros cómo van vestidos. Llevan batas de hule y negras. Imaginaros cómo se pondrían en la sala de disección. Imaginaros cómo se pondrían. En la sala de disección, en fin, era terrible, había piezas en formol, las condiciones eran pésimas y, por tanto, ¿qué más quisiera Eudoxia Piri haber conocido la plastinación? Que hubiera hecho palma con la oreja. Pero claro, ¿qué se necesitaba? Pues se necesitaba cadáveres, bien, y para eso están vestidos de negro y con hule para no mancharse, pero se necesitaban modelos. Pensar que el plástico no existía. Hoy estamos todos muy acostumbrados a ver modelos de plástico, pero el plástico es de cuando es. Esta gente no sabía nada de plástico. Entonces, ¿qué modelos tenían? Los modelos que tenían eran, como tienen a la derecha, modelos de cera, la ceroplastia,
Y nosotros tenemos una muy buena colección, tenemos un convenio con el Museo La Vide de Madrid, tenemos piezas cedidas del museo en depósito en nuestro parque y hay unas piezas de ceroplastia. Estas son piezas de ceroplastia de enfermedades de la piel, pero también hay piezas de ceroplastia anatómicas que son una maravilla. O tenemos piezas en esculturas también. Es decir, los artistas que en la calle hacían esculturas, en el departamento hacían esculturas anatómicas. Antes de ayer, la semana pasada en Semana Santa, leí, no me preguntáis cuál, dice, procesiona el Cristo de no sé dónde, realizado por el escultor Antonio Barbero. Antonio Barbero, que hizo ese Cristo, era el último escultor anatómico que estaba en el departamento de anatomía y que hacía las esculturas anatómicas. Y por tanto, los grandes artistas también iban al departamento a hacer esculturas anatómicas. Luego tenemos esculturas, tenemos escayolas, tenemos yesos, tenemos ceras, tenemos piezas en papel maché. Y hay unas piezas en papel maché que son una maravilla. Ni había plástico, ni había plastinación, no había más que formol y artistas, ¿vale? Entonces, mirar aquí, la representación de los modelos. Aquí tenéis piezas en formol. Ahí tenéis piezas en alcohol, ¿vale? Y si alguien quiere ver cómo huele el formol, aquí hay formol. Si hay que echar un olorcillo de formol, ahí hay formol. Esto merecería la pena que alguien lo oliera, para que viera cómo olían las facultades de medicina. En la facultad de medicina, cuando se entraba, uno hacía así y ya decía, uy, esto ya huele. Entonces, piezas en alcohol y en formol. Piezas en papel maché. Ese es un modelo que está en el British Museum y en nuestro museo. Esa pieza yo la descubrí porque en el British Museum, en una vitrina, estaba esa pieza de médula espinal y dije, yo tengo esa pieza en el departamento. Hoy está en el Parque de la Ciencia, en el museo, nada más entrar está esa pieza es soberbia. Esa pieza es un trocito de la médula espinal hecha en papel maché. Eran complicadísimos, eran dificilísimos, pero los célebres modelos del doctor Ouzous eran modelos en papel maché de todo tipo de cosas biológicas. Bien, llega el plástico. Tenemos modelos de plástico. Ahí tenéis un cerebro en modelos de plástico. Si alguien quiere ver el modelo de plástico, aquí está. En plástico hoy ya, ahí tenemos un torso entero, ahí tenemos un modelo de mano, en fin, ya hoy en día en plástico se hace de todo. Como veis, nosotros necesitamos, y hablo como profesor de anatomía, nosotros necesitamos, además del cadáver, que es el mejor libro, necesitamos modelos anatómicos. Entonces, cuando llegamos a los modelos anatómicos, llegamos a la técnica de la plastinación. Antes hemos dicho papel maché, digamos que hablamos del siglo XX, del siglo XIX. Plástico, siglo XX. Plastinación, siglo XXI. ¿Vale? Y por eso hemos apostado. No, ya te doy el micrófono, ya te doy el micrófono. Toma. Que no para. Bueno, como podéis ver, plastinación, plasti, está en mayúsculas. Bueno, muchos visitantes en el parque nos preguntan si plastinación, bueno, no dicen plastinación, dicen plastificación, si hacemos piezas con plastilina, por ejemplo, como este corazón. Esto no es una pieza plastinada, esto sí es plastilina, ¿vale? Bueno, esta técnica de plastinación, bueno, esto sí es plastinación. Si queréis ir pasándolo. Fue creada por un médico alemán y anatomista llamado Gunther von Hagen y lo descubrió en 1990, ¿vale? Bueno, a modo de curiosidad, a este hombre le llaman Doctor Muerte, por algo será. ¿Vale? Bueno, voy a explicar rápidamente en qué consiste la técnica de plastinación y después hablaré un poco del laboratorio que tenemos en el parque. La plastinación es una técnica de embalsamamiento en seco que consiste en quitar el agua y parte de la grasa, tanto dentro de las células como fuera, en la parte intersticial, y sustituirla por un polímero,
Ya puede ser silicona, puede ser resina poliéster, en fin, diferentes plásticos. Y bueno, aquí veis unas panorámicas. La primera foto a la izquierda sería el pabellón de cuerpo humano. El laboratorio de plastinación está ubicado en la planta alta del pabellón cuerpo humano, que está dedicado a dar un paseo por los sistemas y aparatos del cuerpo humano, ¿no? Y bueno, en la planta de arriba, en la foto de la derecha, tenemos una zona de exposiciones temporales que no se ve, pero bueno, se ve un poco la alfombra, la alfombra azul, y a mano derecha ya se pueden ver tanto el laboratorio de colecciones como el de plastinación. En ambos laboratorios se llevan a cabo diferentes técnicas, pero el parque ha apostado mayormente por esta novedosa técnica. Y bueno, ahí salen un montón de plastinados. Hace al parque, vamos a no decir único, pero de los muy poquitos parques que hay en museos de ciencia que tengan un laboratorio de plastinación dentro. O sea que gracias a esto el parque vuelve a ser único. Y está fe que lo diga con el director delante, pero que cuando es verdad, las cosas son verdad y se acabó. Bueno. Y ya explicando un poco en qué consiste la técnica, pues os voy a hablar de 3 diferentes técnicas. Depende mucho del polímero que se utilice y de la pieza que queremos obtener. La técnica S10, S significa silicona, el polímero, y bueno, esta técnica se utiliza para plastinar bien como anda por ahí el corazón, en piezas en 3D o cadáveres completos, ¿vale? Y bueno, aquí vemos en la foto de la izquierda, pues bueno, lo va a explicar Miguel, que es el profesional de anatomía. Saca el cerebro, ¿no? Después, vale. Entonces, vamos a ver, ahí estáis viendo el cerebro, lo hemos partido por la mitad y estamos enseñando la parte interna del cerebro. Es decir, la plastinación nos permite ver con tranquilidad, como habéis visto antes, sin que se nos desmorone, sin que se nos caiga, se nos rompa, se nos estropee. Por ahí sí que pueden pasar los 250 alumnos de este curso y de 7 siguientes, porque eso no se estropea. Aquí tenéis... ¿Eso tenéis puntero? ¿Tiene puntero? Sí. Perdón. Aquí. Aquí estáis viendo el cerebelo que está aquí detrás, aquí empezaría la médula espinal para abajo y esto es lo que está dentro del cráneo. Esto, dicho Román Paladino, estos son nuestros sesos. Nosotros hemos dicho muy fino, pon el cerebro en tus manos, pero podríamos poner pon los sesos en la mano, que también la gente lo entiende. Entonces, hemos cortado por ahí, porque cuando decimos los dos hemisferios están unidos por un puente, y entonces nosotros tenemos que cortar el puente para poder ver la cara. Mirad qué arrugado está. Nuestro cerebro está extraordinariamente arrugado. ¿Por qué? Porque necesitamos mucho en poco espacio. Esto es como si quisiéramos coger un folio muy grande para meterlo en el bolsillo. Vamos a arrugarlo mucho para que... Y por eso nuestro cerebro está arrugado. Y como nuestro cerebro está en el culmen de la evolución, en el módulo que tenemos de anatomía comparada en el Parque de las Ciencias, decimos cuanto más arrugado, mejor. Con eso lo que queremos decir es que evolutivamente está a nivel más superior. Esto es el máximo de arruga. Y luego estáis viendo aquí una cavidad. Es que nuestro cerebro, como estáis viendo en este corte de aquí, nuestro cerebro por dentro está hueco. Nuestro cerebro por dentro está hueco. ¿Por qué? Porque por el interior de nuestro cerebro está el líquido cefalorraquídeo, famoso, que está por fuera, pero también está dentro de estas cavidades o dentro de estos ventrículos. Estos ventrículos también pueden dar patología cuando la circulación del líquido cefalorraquídeo no circula bien. Por tanto, como estáis viendo, desde el punto de vista anatómico, la técnica de plastinación es fantástica. Podrá venir otra, pero que la supere será muy complicado, porque es que tenemos unas piezas que son sensacionales. Hola. Bueno, el siguiente ejemplar sería un Nautilus. No solamente se plastinan órganos, se pueden plastinar también animales completos, aunque la concha no se plastina, porque no tiene agua, ¿vale? Se plastina solamente la parte carnosa. Y bueno, aquí os doy un ejemplo también de una cabeza de perdiz, donde se ha plastinado el cerebro y los ojos, y se ha colocado en el propio cráneo.
Bueno, comentar que después de la clase extraordinaria de anatomía que nos ha dado Miguel ahora mismo con esta técnica, estas piezas son verdaderas herramientas educativas, divulgativas y de investigación, ¿vale? Que no se nos olvide. Por eso es fundamental estar en colaboración con los departamentos de anatomía. Es decir, os he dicho antes que el Parque de la Ciencia es, entre otras muchas cosas, universidad. Entonces hay un convenio entre el Departamento de Anatomía y el Parque de la Ciencia y están permanentemente cediéndonos piezas y nosotros en el laboratorio las plastinamos, algunas nos las quedamos y algunas se las devolvemos. Es decir, las piezas plastinadas que se están utilizando en el Departamento de Anatomía de la Universidad de Granada para todos los estudiantes de anatomía, de medicina, fisioterapia, enfermería, terapia, de cualquier cosa, están plastinadas en el laboratorio de plastinación del Parque de la Ciencia. Por lo tanto, nos complementamos muy bien, la universidad y el parque y la universidad. Bueno, aguantan hasta que aparezca la bacteria concreta de ese plástico y se echan a perder, pero tiene que pasar muchísimo tiempo. Cientos de años, posiblemente. Bueno, la segunda técnica que llevamos a cabo en el laboratorio es la técnica P40. P significa poliéster, ¿vale? La resina que se utiliza es poliéster. Y bueno, se utiliza para plastinar cortes de alrededor de 4 milímetros de grosor. Y bueno, se puede plastinar con esta técnica cualquier corte corporal, pero es muy interesante para el sistema nervioso. Aquí tenemos dos cortes que, aunque ya ha explicado algo el profesor Miguel, pero bueno, si quieres comentar algo más. Esta pieza es una pieza frontal y esta pieza es una pieza horizontal. Es decir, la composición del cerebro sería así. Esta es una pieza frontal y esta es una pieza horizontal, ¿vale? Y esto es muy útil porque cuando los cortamos en serie, os podéis imaginar a Esmeralda y a mí utilizando las mismas máquinas que los charcuteros del Corte Inglés. Las mismas. Y cuando ponemos, pero en vez de poner el salchichón y tal, lo que ponemos son los cerebros. Pero es que no se puede hacer de otra manera, Y cuando cortamos 50, nuestro cerebro da para unos 50 cortes. Unos 50 cortes horizontales y entonces luego vamos cogiendo y cuando coges 10... con referencia, nos podemos hacer... La idea de estos cortes, aparte del mantenimiento, es que nuestros alumnos sean capaces de cerrar los ojos y ver la imagen espacial de lo que estamos viendo. Si no somos capaces de ver la imagen espacial, y esto ayuda mucho, cuando tú pones esto así, delante, detrás, o tú pones esto así, arriba y abajo, pues la verdad que uno se hace la composición del lugar del cerebro, ¿vale? Estas piezas, yo os cuento que estas piezas, luego si queréis os las explico con detenimiento, son magníficas. Desde el punto de vista anatómico, son extraordinarias. Bueno, aquí vemos una foto de, creo que es justo este corte, el corte frontal. La foto central es del corte Charcot, ¿no, Miguel? Bueno, si la foto de la izquierda es muy interesante desde el punto de vista anatómico, cuando Miguel u otro profesor nos indica las partes anatómicas de ese corte, pues aumenta mucho más el valor de esa pieza, ¿vale? Y bueno, también se puede hacer cortes de corazones o de cualquier parte de nuestro cuerpo. Aumenta el valor que esa pieza que tenéis ahí llena de nombres, la están usando en la Universidad de Estancia de Zamora. Es decir, nosotros tenemos ya piezas por muchos sitios, universidades tenemos en museos en Nueva York, en Turín, no sé cómo se llama, en China, en Chunchandong, no sé cómo se llama eso. Pues ahí tenemos piezas por ahí. Pero cuando a los alumnos, y eso tú lo habrás visto, cuando nosotros les damos y empezamos a señalar, se ve todo, se ve absolutamente todo. Bueno, a diferencia de la técnica S10 que tenéis el corazón, con esta técnica se puede ver anatomía interna, ¿vale? Si queréis pasamos los cortes para que lo podáis ver más de cerca. Bueno, este también. Y la tercera técnica que se lleva a cabo en el parque es la técnica E12. E significa epoxi, ¿vale? La resina que se utiliza es epoxi. Y igualmente, como la técnica P40, se utiliza para cortes de 4 milímetros de grosor, pero si utilizamos un microtomo a la hora de cortar,
se hacen cortes ultra finos que se pueden utilizar pues, para estudios de histología, ¿no? A nivel de microscopía óptica. ¿Vale? En este caso, la foto de la izquierda es un corte sagital de cabeza de gato y bueno, aquí se puede observar en la lupa. Bueno, esta otra técnica que se lleva a cabo en el parque se llama corrosión, no es en sí una plastinación, porque en realidad lo que se hace es inyectar las arterias y venas principales y se hace una corrosión o bien enzimática o bien química de la parte orgánica. A diferencia de la plastinación que he comentado antes, de las 3 técnicas, lo único que se le quita es el agua y el resto de componentes celulares están ahí. Pero en corrosión no. En corrosión lo que tenemos es, digamos, el sistema vascular, pero de resina, una resina roja, que llega hasta nivel de capilares. La verdad que estas piezas corroídas son fantásticas. Allí tenemos, esta es una pieza, la pieza de la derecha es todo el árbol vascular, las arterias en el parque, lo tenemos allí, con una luz como si fuera la joya, es una joya, es una auténtica, se ve la esponjosidad de las manos, pero la pieza que tenemos en la entrada de cuerpo entero, de todas las arterias, la verdad es que, y están todas las arterias, que esto es una lección de anatomía, aquí está todo lo que explicamos en clase, está aquí. No está aquí porque en ese modelo hemos descubierto una variación anatómica. Ahí no están las arterias como están en los brazos normales, como las explicamos nosotros. Ahí hay una variación anatómica de la bifurcación de la humeral en la radial de la cúbita. Pero bueno, eso es otra cosa. Pero cuando vayáis al parque, fijaros la mano, fijaros la esponjosidad que tiene la mano. Es una cosa impresionante. Ver cómo. Y hay una cosa también muy importante. Cuando vayáis, ¿por dónde van los vasos que se ven muy bien? ¿Por dónde van los vasos en los dedos? Los vasos en los dedos van por los bordes, no van por delante ni por detrás. Si fueran por delante, Mercadona no hubiera crecido, ni Carrefour, ni Percor, ni ninguno de esos. ¿Por qué? Porque al coger las bolsas, cortaríamos la circulación y al llegar a casa dejaríamos las bolsas en un sitio y los dedos necrosados en otro. Entonces, como nosotros tenemos una mano especialmente diseñada para coger cosas, no nos podían estorbar los vasos. Y cuando decidimos dónde poníamos los vasos, dijimos, vamos a ponerlos en los bordes y así no estorban. Esto que suena a broma, esto puede ser muy útil cuando uno se corta un dedo. Porque cuando uno se corta un dedo, aprieta así. No, apretar así, que es que van por los bordes. No apretéis por delante y por detrás, apretad por los bordes. ¿Vale? Si queréis una anécdota, ¿han pagado? Toda esta gente ha pagado, ¿no? Bueno, como habéis pagado, os cuento una anécdota. Cuando yo esto se lo estaba contando a doña Leticia, vino Felipe, a ver, ¿qué estás contando? Y yo me volví a contárselo y lo pisé. Yo piso al rey. A propósito de los dedos, yo piso al rey. Entonces, bueno, pues dentro de la conferencia hay que decirlo. Bueno, ya aquí está. Bueno, este es nuestro personaje emblemático que tenemos ahí en el parque. Este es un plastinado directamente realizado por Günther von Hagen en Alemania. Si os fijáis, este señor, luego veréis, se llama el fumador. Mirad, cuando llegó este modelo, venía con el cigarro. Mirad la mano, poned el cigarro. Porque Günther von Hagen tiene una pega. Bueno, y cada uno actúa como sea. Ha inventado una técnica fantástica. Hace unas piezas impresionantes, pero él hace espectáculo. Y las exposiciones de body muchas veces tienen mucha controversia, pues porque pone unos modelos, pero desde el punto de vista anatómico hay que descubrirse. Hay que descubrirse. Estas técnicas son fantásticas. Ahí se ve toda la anatomía. Yo voy con mis alumnos, por supuesto todos los alumnos de medicina y de fisio, que son los que yo manejo, pasan todos por ahí y aquí nos paramos una hora, porque es que se ven todos los vasos, todos los nervios, todos los músculos, se ve todo, y esto no huele, no mancha, no hay que ponerse una bata negra, es una cosa fenomenal la técnica esta. Nosotros tenemos además una técnica en el parque que esa sí que es única, y es que hemos aprendido a clonar presidentes de la autonomía. Entonces, la clonación la hemos metido en una vitrina, ahí está, si pasáis veréis la clonación del presidente de Chávez, veréis que está en una vitrina. Y bueno, y aquí tenéis, ¿os acordáis la cara de asombro
que tenían los holandeses en el cuadro de Rembrandt, que estaban alucinados de ver? Mirad la cara del rey. Mirad la cara del rey. Por no hablar de la cara del director del parque en la foto de arriba, que están así, que están absolutamente asombrados. Nadie contempló sin emoción el órgano que palpita en su seno, el que cuna de su pensamiento. Es que eso es una preciosidad. Bueno, y aquí tenemos esta pieza emblemática que está en el pabellón, donde se ve absolutamente todo. Bueno, ahora vamos a resumir un poco las etapas de la técnica, ¿no? La primera fase es el montaje y fijación de la pieza en formol. Así a modo rápido lo voy a comentar porque quien quiera saber un poco más nos tiene que visitar en el parque, ¿vale? Allí en el laboratorio. Bueno, la segunda fase es la deshidratación. Es fundamental que para conservar una pieza orgánica que se deshidrate, porque donde hay agua hay actividad biológica. Entonces, el fundamento es quitar el agua. Por lo tanto, lo hacemos con baños de acetona a diferentes concentraciones. Bueno, la tercera fase se llama impregnación. Y bueno, en esta fase lo que hacemos es quitar esa acetona de las células y sustituirla por el plástico. Mucha gente podría preguntar, oye, ¿por qué no quitamos directamente el agua y metemos el plástico? ¿No lo habéis preguntado? ¿Por qué utilizamos la acetona como etapa intermedia? ¿Se os ocurre? ¿No? Bueno, pues se utiliza la acetona porque la acetona se mezcla con el agua y se mezcla con la silicona. Pero la acetona, ¿vale? La acetona se mezcla con el agua y se mezcla con la silicona, pero el agua no se mezcla directamente con la silicona, entonces necesitamos esa etapa intermedia. Para deshidratar con la acetona se hace por difusión simple. Tú metes la pieza en la acetona y se hace el intercambio. Pero el intercambio de la acetona por el polímero tenemos que hacerlo de forma forzada. Por lo tanto, utilizamos presión de vacío. Por eso veis los tanques de esta foto aquí, con un cristal templado y unas gomas que se conectan a unas bombas de vacío, ¿vale? Y la última fase sería la fase de curado. Es decir, para que nosotros podamos tocar el corazón y no nos manchemos de silicona, necesitamos endurecer esa silicona. Por lo tanto, se utiliza una cámara donde bombeamos un líquido y se genera un ambiente con un gas polimerizante. Y ahí pues se endurece la silicona y podemos manipularla sin mancharnos. Si tenéis alguna pregunta nos podéis interrumpir también. La deshidratación se hace en frío porque la acetona es muy volátil e inflamable, entonces bajamos sí. Bueno, y la de impregnación también se hace en frío porque la silicona se mezcla con S3, se llama el producto, que es un elongador de cadena. Entonces, esa mezcla, cuando la sacamos a temperatura ambiente, se endurece. Entonces, la mantenemos en frío para que la silicona esté fluida y se pueda hacer el intercambio. Vamos a lo cotidiano, que estamos en divulgación científica. Cuando habéis visto en los bares, cuando están los jamones colgados, que le ponen un vasillo debajo y tal, nuestro body que tenemos allí, los primeros días, yo no decía nada, pero miraba al suelo y había alguna gotilla. Había alguna gotilla. Es decir, tienen que curar, tienen que soltar todo lo que hemos puesto y tenemos que, por eso se llama la fase de curación. Cuando veáis todos los jamones colgados, pensar que así estaban en un momento las piezas. No llegamos a ponerle vasillos, ¿no? No, pero bueno, a tiempo estamos, ¿no? Casi. Bueno, la gotilla de silicona, no de grasa, que ya le hemos quitado la grasa con la acetona, ¿eh? Bueno, seguimos. Bueno, y ahora vamos a hablar de las ventajas de la plastinación. Hemos comentado ya algunas, pero bueno, las vamos a enumerar. Son piezas reales, son piezas limpias, secas y resistentes, de duración ilimitada, como comentaba nuestra amiga Sofía. De duración ilimitada, a mí me gusta decir de duración casi ilimitada, porque hasta que aparezca la bacteria que ataque a ese plástico concreto, ya sea a la silicona esta especial o a la resina poliéster o a la resina epoxi, pues durarán muchísimos años. No se ha dado ningún caso. De todas formas, es una técnica bastante actual y novedosa. Desde los 90 lleva poco tiempo. Entonces, esto es experimentación.
sí es médico y anatomista. Muy obsesionado con la fijación de las piezas. Porque, pues claro, las piezas es que antes de que llegara esto, las piezas olían. Las piezas. Ahora tenemos otros métodos de conservación, porque ya en los departamentos ha desaparecido el formol, ya no hay formol. Porque después de siglos de formol, pues ahora han decidido que el formol es cancerígeno. Y entonces no se puede utilizar. Yo siempre digo que el formol es cancerígeno para los estudiantes de medicina que pasan, hacen así y pasan de lado. Los grandes anatómicos que han chupado formol, ni os cuento. Mi abuelo, 93 años, el abuelo de Nacho Duato y de Ana Duato, 106 años, Echeverri, 95 años. Es decir, vivir en una atmósfera de formol, eso es fantástico. Pero cuando un estudiante pasa por allí y ve una piedra, le da un cáncer que ni os cuento. Entonces hay que suprimir el cáncer, el formol. Pero bueno. Un inciso. Antes he dicho que en la fase de fijación he utilizado formol. Nos estamos contradiciendo, ¿no? Me imagino. Bueno, está prohibido como conservante, no como fijador. La fijación, no sé si sabéis lo que es, pero bueno, lo vamos a explicar rápidamente. El formol como fijador lo que hace es parar la autólisis de las células y evita que se pudra el órgano o el cadáver, ¿vale? Entonces, si queremos, en el caso del corazón, necesita un proceso de fijación para que no se pudra. Pero, por ejemplo, en las colecciones, si tenemos, en el caso de la colección de serpientes del Parque de las Ciencias, que está en la planta de arriba, al lado del laboratorio de plastinación, estaban en formol prácticamente todos los ejemplares. Bueno, pues se ha tenido que ir sustituyendo de 2015 hacia adelante, porque allí hay como unos 1000 botes aproximadamente. Imaginaros los investigadores que vienen a revisar esos bichos, pues son 1000 exposiciones mínimo. Entonces, se ha prohibido como conservante. Se ha tenido que sustituir por alcohol al 75, pero como fijador sí que se permite. Ya está. Es que digo, igual piensan que le estamos mintiendo o algo. No, se puede ir al parque con tranquilidad, que no hay ningún problema. Bueno, la coloración y la textura se aproximan a lo natural, es verdad, ya lo habéis visto, ahí estáis viendo bueno, y esto lo sacamos al final. Incluso se puede tintar, se pueden pintar, hay algunas coloraciones que son preciosas y quedan las piezas anatómicas, cuando se tratan con tintura, quedan muy, muy, muy bonitas. Bueno, la tercera ventaja es que presenta una rigidez y una elasticidad sorprendente. Ya habéis tocado el corazón, ahora después tocaréis otras piezas y no ocurrirá lo mismo que le ha ocurrido al principio con los cerebros en crudo, en fresco. Y bueno, pues esto alarga su duración y permite pues su manipulación sin que se deteriore la pieza. Son piezas que no necesitan ninguna medida especial de conservación ni de seguridad para su manejo. Nosotros tenemos mucha responsabilidad cuando pasan los estudiantes por el departamento y pasan centenares de alumnos y manejan piezas y nuestros cadáveres, cuando recibimos un cadáver, estamos asegurados, nos aseguramos perfectamente que no lleva ninguna enfermedad, ningún contagio, ni nada de nada, pero en fin, tenemos que preservar la salud de todos los que pasan por allí. Con lo cual, con esta pieza está súper demostrado que no tenemos con esta técnica, quiero decir, no tenemos ningún problema. Bueno, además son, como ya he comentado antes, son importantes herramientas divulgativas, educativas y sobre todo en investigación, pues para entender y comprender el funcionamiento de estos órganos o de estos cuerpos completos y de los seres vivos en general. Bueno, aquí hay una cosa que empieza a ser interesante y que nosotros lo queremos poner en marcha y tal, apoyo a las deliberaciones judiciales. Muchas veces, en procesos judiciales del tipo que sea, pues se guarda una pieza, un segmento, ha habido un asesinato, no sé qué. Entonces, nosotros, y en algún sitio ya se está empezando a hacer, podemos aplicarle la técnica de plastinación y poder enseñarle al juez la pieza que sea, y el juez que no diga, y esto ni le huela, ni le dé asco, ni nada. Esto es como si cogemos el corazón, no tendríamos ningún problema. Con lo cual yo creo que aquí se abre un campo, será lento y tal, pero podría ser un campo muy interesante. Y nosotros ya empezamos a explorar por ahí.
Si quieres, dónalo ahora. Es broma. Tómale el nombre, tómale el nombre. Ahora después pasamos. Vamos a ver, nosotros tenemos todo un historial de donaciones. Si tú quieres, te puedes pasar por el departamento y hacerte donante de cuerpo. En las donaciones de cuerpo tú te donas al departamento y nosotros o algunas veces plastinamos, otras veces hacemos alguna otra técnica para que nuestros estudiantes, como yo digo muchas veces, para que nuestros estudiantes cuando lleguen al enfermo vayan ensayados. No ensayen con el enfermo, vayan ensayados en la sala de disección con nosotros, ¿no? Y sí, allí tenemos gente joven, tenemos poca. Tómate interés. Pregúntale, ¿eres fumadora? Ah, bueno, ya no nos sirve. Ya no. Bueno, y algo también muy curioso porque son muy útiles para hacer anatomía comparada. Si habéis estado en el Parque de la Ciencia, en el pabellón de cuerpo humano, en la planta baja, hay un módulo que se llama el tabaco ya no mola, donde se comparan pulmones fumador y pulmones sanos. Necesitamos unos sanos por si alguien se hace donante. Y bueno, pues eso, se puede hacer anatomía comparada. Aquí a la derecha tenéis una foto donde se puede observar una comparativa de cerebros de los 5 grupos diferentes de animales, desde peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, ¿vale? Y aquí, ¿quién hay? ¿Quién hay ahí? ¿Qué estás haciendo? Pues aquí estamos dando cursos y ya os digo, nuestros alumnos, pero no son los alumnos de grado, los de posgrado, los de doctorado pasan por ahí, y los de neurociencia, el doctorado de neurociencia y dolor, el doctorado de logopedia, todos nuestros alumnos, ya sean en un nivel, ya sean en otro, todos los pasamos por el departamento porque en esa simbiosis universidad-parque, parque-universidad, pues nosotros tenemos aquí algunas piezas que no hay en la universidad, como en la universidad tienen cosas que no tenemos nosotros. Con lo cual es muy útil, cuando ellos van, creo que les damos un complemento muy importante en su estudio anatómico, ¿no? Igual que cuando hacemos, nuestros estudiantes también hacemos un recorrido por el pabellón del cuerpo humano. Afortunadamente el que le ha dado la clase en la Facultad de Medicina y el que ha montado el pabellón del cuerpo humano es el mismo, pero se lo contamos de otra manera. El lenguaje de divulgación anatómica es de otra manera. Es mucho más bonito, más distraído, menos sistema, en fin. Y la verdad que nos complementamos muy bien. Y ahí estamos haciendo eso, estamos enseñando piezas en eso debe ser un máster de dolor, neurociencia y dolor. Bueno, y ya por último, bueno, estas piezas también se pueden utilizar para estudios de microscopía óptica y electrónica. Y lo más interesante, pues que se puede hacer diagnóstico clínico. Es decir, si tenemos bueno, porque se le puede hacer cualquier prueba médica, tanto endoscopia como TAC o resonancia magnética, etcétera. Entonces se puede hacer diagnóstico clínico, por ejemplo, si tenemos un cerebro con un tumor, por ejemplo, localizado en un área concreta y le hacemos un TAC y tenemos un paciente sospechoso de que pueda tener ese tumor en esa zona, se compara la imagen de tomografía de ambos y se puede hacer un diagnóstico. ¿Vale? Bueno, y bueno, esto. La plastinación ha unido las ventajas de la perpetuidad de los modelos de plástico en el tiempo con las ventajas de los modelos reales humanos. Aquí lo que queremos enseñaros es lo siguiente. ¿Cuáles son las ventajas de la plastinación? A mí me parece que la plastinación está en medio. Mirad, ese es un modelo precioso de una escayola, una escultura de los vasos, la distribución de los vasos de la arteria carótida externa, distribuyéndose por ahí. Esos son los modelos que estudiaban los que iban de negro, que os he puesto antes en la foto, ¿no? Este mismo escultor, muchos de ellos eran escultor Molina de Haro, que era un escultor muy famoso, luego se iba y hacía un angelote para una iglesia o hacía una virgen para donde fuera. Hacían lo mismo, eran verdaderos artistas. Eso es el modelo, ¿vale? Pasa a la siguiente. Esta es la disección de la misma región. Esta es una disección donde se ve, esta es la glándula salivar submandibular, esta es el masetero, la parótida, en fin, la nuez, en fin, muchas cosas. Esta pieza, si la tenemos en formol, esta pieza es perecedera. La escultura no, esta pieza es perecedera, pero esta pieza es fantástica, porque es una pieza real. Una pieza real con los problemas que tiene, si es de formol o si es de lo que sea.
¿Qué ha hecho la plastinación? A ver, ¿para dónde es? Para acá. Ya se ha ido. Más alto, más alto. Entonces, tenemos la escultura, la pieza real y ahora la plastinación. La plastinación es una escultura con una técnica de conservación para siempre de una pieza real. Está uniendo las piezas reales, aquellas que olían en formol y tal, con la escultura que era fantástica, colocamos la plastinación en medio y nos ha resuelto el problema. Y nos ha resuelto. Esa escultura, que es fantástica, se nos puede caer al suelo y romperse. Con lo cual la hemos liado. La pieza plastinada, perdón, la pieza disecada, pues con todos los inconvenientes de una pieza disecada. Esta pieza plastinada, bueno, pues se podría hasta caer, no le pese, ese corazón se podría caer, pues no se rompe, ni le pasa nada. Si fuera una escultura, sí. Si fuera real, olería, ahí está. Pero la plastinación, eso es para siempre. Con lo cual, nosotros hemos apostado en el parque, desde el punto de vista anatómico, por la técnica de mayor vanguardia que tenemos ahora mismo. La apuesta es una apuesta decidida de conservación de piezas, ¿vale? Mirar aquí las posibilidades que da la plastinación. Ese es un elefante plastinado. Ahí están todos los músculos y ese es el tamaño real de la técnica S10, esa es la técnica S10. Pero mirad la P40, mirad ese corte que tenéis por ahí de un cuerpo entero cortado, ¿vale? Ahí se ve todo, desde el punto de vista anatómico se ve absolutamente todo, pero a nivel de nervios, de arterias, de venas, se ve absolutamente todo. Es decir, son libros, son los atlas de anatomía actuales. Mira que hay atlas buenos, pero como ese atlas no hay ninguno, ¿vale? Por lo tanto, en la plastinación, a los anatómicos se nos ha aparecido la Virgen, con la plastinación. Bueno, y como este era el fumador, lo hemos puesto ahí y al lado no se ve porque está a este lado de la foto, tenemos un cenicero, la gente va echando sus cajetillas, cuando ve eso, ve a través de las costillas. ¿Por qué eso se llama el fumador? Porque a través de las costillas se ve el pulmón negro, ¿vale? Y entonces, como se ve el pulmón negro, pues no deberíamos de fumar. Si queréis que os contemos más cosas, ya os vais al parque y ya os las contamos, ¿vale? Bueno, aquí hemos tenido muchas piezas, irlas viendo, irlas pasando y tal, pero yo creo que ya nosotros ya hemos terminado, ¿vale? A ver, ¿cómo empezaba la charla? Pon un cerebro en tus manos. Bueno, los voluntarios del principio, ¿podéis venir? Los voluntarios del principio. ¿Queréis guantes? ¿Queréis guantes? Bueno, ya no hace falta. Este ya sí está plastinado y como veis no hay que utilizar Ese es un cerebro real, ¿eh? ninguna medida de seguridad. Humano. Son inocuos, no pasa nada. Mirad lo que es. No le irá pasando, es cerebro humano real. Con lo cual, os dais cuenta que necesitamos llevarnos bien con los departamentos de anatomía, que son los que nos proporcionan. Pues. La edad no la sabemos, es un adulto desde luego. Es un adulto desde luego, sí. Es que pierde un poco, se retrae un poquito. Sí. También se unen, ¿no? Los hemisferios se unen un poco más. ¿Y este es el que se lamina? ¿Se lamina? No, pero antes de... cuando está fijado. Claro. Pero este no se puede laminar. No, así no, una vez platinado ya no. Se vería opaco, un corte opaco, entonces no tiene sentido. Para eso lo haces con la técnica P40. Claro. Eso es para ver más bien anatomía externa. La diferencia, si quieres ver la parte interna... Ya utilizan la otra técnica. En función de la demanda, de lo que quieran tener, utiliza una técnica u otra. De hecho, hemos comentado antes que la primera fase es la de fijación,
con formol. Entonces nos ahorraríamos esa fase, o sea que sí se pueden plastinar. La única, cuando tenemos piezas que están conservadas, por ejemplo, en glicerina, ahí sí que hay un pequeño problema. Hay que hacer una serie de baños en alcohol a diferentes concentraciones para eliminar esa glicerina y después ya sí se podría plastinar. Pero si están en formol ya no estamos ahorrando la primera fase y seguiríamos con la fase de deshidratación con acetona. Mirad las posibilidades que tiene la técnica esta. Mirad ese agujero de ahí. Ese de ahí. Eso es patológico. Ahí hubo un hematoma. Dentro del cerebro ahí hubo una hemorragia así de gorda, ¿vale? Y en algún sitio, ahí se ve, ahí podría tener algo. Lo único que pasa es que hay eso que estamos viendo en negro, la famosa sustancia negra, que los parkinsonianos lo tienen fastidiado. Eso es lo que produce la dopamina de los parkinsonianos, y los parkinsonianos ahí tienen problemas, en la sustancia negra del mesencéfalo. Con lo cual, desde el punto de vista, como ha dicho Esmeralda también, desde el punto de vista clínico, esta técnica también es muy útil. Muchas veces descubrimos cosas que, mira, un tumor, mira, una hemorragia, mira, cualquier cosa, ¿vale? ¿Podrías plastinar un busto humano perfectamente? Ah. Lo tenemos, el de Valladolid, acuérdate que una pieza en la cabeza que vino de Valladolid, sí, sí. ¿Y no existe una técnica funeraria de me llevo el busto de mi marido a casa? Proponlo. Hoy ha salido una noticia que hay una chica que ha propuesto hacer compost vegetal con los fallecidos. Pero también ha salido la misma noticia antes, que Copito de Nieve cuando se murió se enterró y aprovechando plantaron un árbol al lado para que se alimentara y el árbol no ha crecido. Esas dos noticias son de hoy. Y a modo de curiosidad, von Hagen ha tenido muchos problemas desde el punto de vista, bueno, precisamente por exponer cuerpos humanos, ha tenido problemas con la Iglesia y con muchos políticos, ¿vale? Ha estado hasta de juicio hasta hace poco, he leído por ahí. Entonces, lo que hace es quitarle la piel para hacerlo anónimo, ¿vale? Y luego otra curiosidad es que tú puedes donar tu cuerpo a von Hagen para que te plastine y creo que hay una lista de 17.000 personas ya, o sea que no es tan fácil. Te ahorras el funeral y te plastinan, pero no se lo dan a los familiares. Lo utilizan pues para sus exposiciones itinerantes a nivel mundial o para su plastinarium, su museo, para uso propio. La lista del parque creo que tenemos uno o ninguno, ¿no? ¿Cómo? ¿Del La parque? lista del parque hay uno o ninguno, ¿no? Está dudoso. Al Nautilus, por ejemplo. Sí, de hecho, con la Universidad de Granada hay unos proyectos, llaman proyectos de innovación docente, para plastinar piezas, ya sean piezas humanas, ya sean animales, y tenemos en mente presentar un proyecto con la Facultad de Ciencias, con el Departamento de Fisiología Animal. Si nos lo conceden, pues plastinaremos diferentes ejemplares de animales. ¿Vale? Bueno, animales somos todos. No, somos todos porque cuando tú te vas al diccionario de la RAE, vete y pon anatomía. Anatomía estudia la estructura de los animales y plantas. ¿Tú eres planta? Pues ya sabes lo que eres. Así que animales somos todos. Ay, ¿tú querías preguntar? ¿De qué? Bueno, solamente la reducción del tamaño. Y luego también hemos intentado sacar ADN de los plastinados y no hemos tenido éxito. Entonces se pierde el ADN. Sí.
bueno, se hidroliza y ya está por ahí, pero no podemos extraerlo. Y luego, pues, un poco que encoge la pieza. No mucho, pero, por ejemplo, en esta técnica no encoge prácticamente, en la S10 encoge un pelín. ¿Quién tenía más preguntas? A nosotros, que no sé, buena pregunta. A ver, el formol y la acetona son relativamente baratos, son unos productos relativamente baratos. Lo un poco más complicado es la silicona, porque son los polímeros que se utilizan, tanto silicona como resina poliéster, como resina epoxi, que son unas resinas especiales. Bien, solamente los proporciona una empresa que es de Von Hagen, que se llama Biodur, vienen de Alemania y son un poquito más caros. Y bueno, yo siempre digo que esta técnica tiene muchísimas ventajas, como ya la habéis visto, y a lo mejor quizá un inconveniente, que yo tampoco lo veo inconveniente, pero por ejemplo este corazón, bueno, el inconveniente sería el coste de la pieza. Pero por ejemplo este corazón te podría costar 250 euros. ¿Os parece caro? En realidad no es caro porque son piezas que duran casi de por vida. No tienes que ir reponiendo. Cuando, por ejemplo, un animal, como comentaba antes, pues no tienes que ir... Por ejemplo, yo hice biología y cuando tenía que examinarme del visu, pues nos ponían animales, sobre todo los marinos, ¿no? Nos ponían corales, nos ponían medusas que eran masas transparentes. No se reconocía qué especie era. Y utilizar piezas plastinadas o ejemplares plastinados, pues aparte de saber lo que estás estudiando, no tienes que reponer los ejemplares cada X tiempo, no estás esquilmando las poblaciones, por ejemplo. Y bueno, no es una técnica cara en sí, a medio y largo plazo es súper barata. Y luego, esto es, habéis visto este corazón, luego se puede jugar con la pieza. Luego empezamos a abrir ventanas y empezamos a disfrutar de todo lo que se ve. Si lo volvéis a ver, aquí se ven las válvulas tricúspide y mitral, las válvulas de la aorta y la pulmonar. Podías meter el dedo y ver cómo se apartan porque sale la sangre o cómo se vuelven a abrir porque la sangre quiere volver. Se ven las cuerdas tendinosas, es que se ve todo. Es que puedes abrir una ventana aquí la abres de una manera, en otro corazón la abres de otra y tal, porque además la ventaja es que tú te coges un corazón de cerdo, lo plastinas, le haces las ventanas y es el tuyo. Si es que somos iguales. En los andares cambiamos un poco, pero en todo lo demás, el corazón de cerdo y el nuestro es que es fantástico, se ve fenomenal. Y entonces aquí no solo se ve el volumen y tal, sino que se ven detalles anatómicos que en ese corazón que tenemos ahí, ya acabo de hacer, ha habido un congreso nacional de estudiantes de medicina antes de Semana Santa, semana anterior, y hice yo un taller de corazón allí en la sala de disección, y bueno, y abrir los corazones reales, tenían corazones, pero eran corazones como ese, que se caen, se desparraman, no sé qué, y aquí es que esto es fantástico, ¿vale? Para hacer una pieza u otra en base a que la vais a poner o son por encargo
Las dos cosas. Hay de todo. Nos autoservimos a nosotros mismos, pero también producimos piezas que cedemos temporalmente pues, a universidades, a museos. Los de procedencia humana no se pueden vender, entonces son cesiones que hacemos con instituciones públicas. Producir eso tiene un coste. Lo que se cobra es el proceso de plastinación, el gasto de productos, el trabajo de la persona que se dedica a plastinar. Pero puede ser, no sé. Lo que he leído por ahí que Lady Gaga quería hacer un videoclip con cuerpos humanos plastinados de Von Hagen. Eso sí, no sé hasta dónde llegó la historia, si se grabó o no se grabó, pero bueno, Lady Gaga ya sabemos que es especial. El año pasado, imaginaros 10 como este, se lo hicimos al Departamento de Anatomía, y lo habréis manejado vosotros en el Departamento de Anatomía, hay 10 cortes, y cuando tú tienes un corte, tú te puedes imaginar 2 por delante, 2 por detrás. Si tienes otro, es decir, cuando tú tienes 10 cortes seriados, tú te puedes imaginar 50. Cada uno dice 2 más para adelante, 2 más para atrás, y puedes seguir la serie de la estructura que estás viendo y te hace la reconstrucción tridimensional, que es lo fundamental. Es decir, la anatomía humana, lo interesante es que uno cierre los ojos y sea capaz de ver cómo es el cuerpo humano. Y esto yo siempre le digo a los alumnos cuando empiezo, digo, ¿qué tienes tú entrando en el dormitorio a la izquierda? Eso le pregunto en clase. Y dicen, la mesita de noche. Y digo, ¿tú has gastado muchas neuronas en aprenderte eso? Dice, no. Y como paso siempre, digo, pues pasa siempre por el ventrículo derecho. Pues pasa siempre por la cápsula interna. Y cuando tú pases como pasas por tu dormitorio, esto está ya vencido. Y eso ayuda mucho. Las cortes seriados ayudan mucho. Bueno, aquí, si queréis pasar, es un riñón de cordero que está seriado. No está completo, pero se ven las partes más interesantes desde el punto de vista anatómico. Bueno, pues, no. Remata. Bueno, ¿alguna última pregunta? ¿Queréis? Sí. A mí me ha parecido entender que no es una práctica que se haga en muchos sitios, que es una cosa, por ejemplo, que se haga aquí es una cosa bastante... Si es una técnica que aporta tanto beneficio, que está a nivel de estudio, de universidades, para investigación, además sí, me ha parecido que sea tan cara, el procedimiento y los materiales. Pues porque tiene que haber gente que se tire del carro y dentro de los departamentos, dentro de los laborantes, dentro del profesorado, unos optan por una cosa, otros optan por otra. En el departamento de anatomía no tenemos laboratorio de plastinación, lo tenemos en el parque. Quizás nuestro departamento, como está el parque, pues nos hemos relajado un poquito más. Hay otros departamentos indudablemente que los tienen y hay otros departamentos que no los tienen. ¿Vale? De hecho, es una técnica bastante actual, lleva muy poco tiempo. Entonces se está ampliando, se está, digamos, abriendo fronteras. Cada vez hay más, cada la vez verdad más. que cada vez hay más. Toda cosa porque ya el formol está quitado de en medio. Ahora estamos inyectando con un líquido Greenfeld y lo estamos inyectando y tal. Porque para las vísceras y tal, luego ya para los músculos ya es un poquito más complicado. Los músculos, tú levantas un plano, ves los músculos, los levantas, ves los de abajo, los de encima. Eso plastinado ya cuesta un poco más trabajo. ¿Lo has visto en el elefante? Bueno, sí, también, bueno, pero eso es más complicado y además nosotros eso por los recipientes que tenemos, es decir, nosotros en el parque un elefante no lo podemos plastinar. Todo se andará, pero de momento un elefante no lo podemos plastinar. Como se nos muera el elefante que tenemos allí abajo, a ver qué hacemos. No tienes más que ver las exposiciones de Body de Gunther von Hagen.
Sí, claro. De hecho, la primera fase, que es la de montaje y fijación, es la fase crítica, porque si tú haces un montaje pésimo, luego obtienes una pieza pésima. ¿Me explico? Tú tienes este corazón, si no lo entubas, no le abres los vasos y no le inyectas formol para que las cavidades internas estén dilatadas, luego al abrirle las ventanas, si no están dilatadas no ves nada, no ves las válvulas, no ven la anatomía interna. Entonces es fundamental la primera fase, la de montaje. Y luego, bueno, pues... Entonces, a la vista de esto, imaginaros la cuestión. Llega una pieza anatómica, Esmeralda dice, Miguel, ha llegado esto. Entonces yo me pongo, la preparo, lo diseco, lo dejo niquelado y tal. Ah, la Esmeralda para ti. Entonces Esmeralda va ya la plastina y tal, y luego al final entre los dos rematamos la faena. Pero aquí estamos, yo creo que hay un tándem bueno. Hay un equipo, un tándem bueno, ¿vale? Toma, remata. Bueno, creo que ha sido un fantástico tándem. Antes de que despedir a, como se merecen, a Esmeralda Miguel, la agenda, ya sabéis. 4 de mayo es la Noche en Blanco. Vamos a tener una jornada de ciencia inclusiva, es decir, de investigadores con discapacidad que hacen investigación profesional y de profesionales que están haciendo proyectos de ciencia dirigida a personas con discapacidad. Y también tenemos unas jornadas en el Cuarto Real de Santo Domingo, eso es en el Cuarto Real de Santo Domingo, unas jornadas en la Escuela de Estudios Árabes. El 9 de mayo, Fundación Medina, en el PTS, el Hombre Bicentenario, toda una serie de jornadas sobre biotecnología. Después llega la Feria del Libro, vamos a tener una área de la ciencia en la Fuente de las Batallas, y a finales de abril, la última charla del Lemon sobre nutrición. Y, por supuesto, muchísima divulgación siempre en el Parque de las Ciencias. Un fortísimo aplauso para Esmeralda y para Miguel. Y el 11 de mayo las jornadas de puertas abiertas y la Feria de la Ciencia en el Parque de la Ciencia.